Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Cristian Landaeta por acá saludándoles desde mi canal, que se llama igual que yo, Cristian Landaeta Torres, con un músico a quien finalmente he tenido la oportunidad de invitar a conversar con todos quienes lo han seguido y quienes espero lo puedan empezar a seguir. Yo por mi parte lo conocí hace bastantes años atrás, yo diría que por ahí por el 2011 cuando asistió a un festival. Voy a ver si puedo compartir. Javier, ¿cómo estás? Javier Barría, bienvenido a Hola esta Cristian, ¿bien y conversación. tú? Bien, pues, Bien, un todo bien. gusto, un gusto y interesado y motivado por esta nueva canción tuya, eh, que te ve por primera vez aparecer después de harto tiempo de no haber grabado, ¿no? Sí, 8 años han pasado. Sí, ahí vamos a ver qué Sí. pasó ahí. Bueno, esta es la imagen que quería yo compartir, que es este festival que hubo y en que yo te conocí, Yo no canto por cantar, que fue en el Caupolicán, si no me equivoco, el 2011. Ah, sí, me Eh, acuerdo. Perfecto, ya. Mira, harto sí, tiempo. mucho Me tiempo, acuerdo así que ya, perfecto eso. Sí. sí, claro, yo me llamó la Ujú. atención tu música porque me pareció, bueno, escuché unas cosas instrumentales, bien rockeras y dije, va, esto está distinto a lo que yo conocía. Así es que estuvo bueno Sí, ese y era comienzo. bien distinto a lo que sonaba ahí en ese festival. Sí, sí, me acuerdo que Ajá, eh, fue una época en que me asociaban a esos artistas porque yo me presentaba mayormente con guitarra acústica cuando tocaba solo. perfecto. Pero recuerdo que en ese festival toqué guitarra eléctrica. Creo que tengo ese Exactamente, recuerdo. Sí, sí. exactamente. Es como una Sí, forma en realidad de diferenciarme y también esa es mi esencia en realidad. ajá. Ujú. Bueno, si no me equivoco, y tú me corregirás, el pasado domingo tuviste de cumpleaños. Así es que, por lo que leí por ahí, o no corresponde a la fecha. Sí, sí, pero o sea, no lo hago público, pero si se Ah, entera alguien, bueno, todo bien, todo bien. No, ya sí, no, es que tengo todas mis fechas borradas de las redes sociales y ah, eso. vaya, vaya. Bueno, ¿a qué edad tú comenzaste a darte cuenta que la música era algo que te cautivaba y que era más algo más allá de un rato de entretención, que es lo que nos pasó mucho? ¿Cuándo es tu primer contacto con la música significativo para ti, Javier? Sí, yo creo que siempre, como oyente más que nada, Ujú, desde muy niño, eh, principalmente por la música de los Beatles, esa fue como mi escuela y todo en realidad, le debo todo prácticamente a los Beatles ujú, en mi infancia y comienzo de la adolescencia. Y después ya viene la parte de hacer música, que eso empezó en la adolescencia, en los 14 años por ahí, 13 ujú, 14 primera guitarra. Y eso coincide con una apertura musical, de salida de los Beatles hacia otras músicas, extrañamente no contemporáneas de la época, sino que me fui desde Pink Floyd hasta Led Zeppelin, rock progresivo. ujú. Siempre escuché música más de gente mayor. En esa época era gente de 30 años, no sé, hablando de años 90, gente de 40 años incluso. ¿Y te es significativo todo eso que fuiste descubriendo hasta el día de hoy o sigues variando, te has salido de ahí? Ah, no, no, yo escucho mucho más que eso. No, digo que esa fue la primera ruta después de los Beatles. Como que me fui hacia los años 70. Ujú, eh, pero paralelamente hay una música que también me marcó bastante, que es y eso sí que es contemporáneo, es la música de Soda Stereo de los años 80. Porque yo era niño en esa época, del inicio de lo que llamaban rock latino y todo eso. Se recuerdo en particular la música de Soda Stereo y con la que me reencontré en los años 90 con los discos Dynamo y Sueño Stereo. ujú. Y eso digamos que era música contemporánea, o sea, que estaba sonando, que los iba a ver en vivo, qué sé yo. Y fue mi puerta de entrada hacia el rock argentino, que es como todo lo que el espectro, Charly García, Spinetta, Fito Páez, en fin, todo eso lo exploré también durante mis primeros años de aprender a tocar música. ¿Y qué te llamó la atención? Pues yo me acuerdo, me tocó a mí coincidentemente, estaba en la concierto, la radio concierto, donde apareció el programa Argentino Rock. Ahí apareció Soda Stereo, que yo sepa, que ese programa En los iba ochenta. en los 80, mediados de los 80. No, no, eso no te podría decir no, yo llegué a Soda Stereo por un regalo que me hicieron unos cassettes. Después. Sí, no, mismo año, 87, 88, de haber sido, era una banda nueva.
Pero fue mi padre que me acuerdo me regaló esos cassettes, que le llamó la atención. Ajá. Entonces yo con el tiempo los dejé de escuchar y al volver en los años 90 Soda Stereo, al volver, o sea, Soda Stereo nunca se fue en el fondo, pero tuvo un último repunte en los 90 en la época de Sueño Stereo, y ahí fue donde yo los agarré de nuevo. Y exploré hacia atrás y bueno, me acordé que era una banda muy importante. Sí, lo que yo te quería comentar que en ese minuto, cuando yo lo escuché por primera vez, que fue con Juego de Seducción, nunca se me olvida, yo Claro, dije, esto es de otro planeta, o sea, es otra cosa, no es el rock argentino que veníamos escuchando antes, y eso sí, fue lo que a no, mí me llamó la atención. Los guitarreos de Cerati, los acordes, iban para otro lado, era como una cosa muy, muy, no, muy era muy, europea. muy sofisticado, muy bien grabado también para el estándar Ujú, argentino. ujú, Sí, no, eso salta a la vista, al oído esas características. ujú. Estoy súper de Y acuerdo. cuéntame, tú tienes seguramente algunos recuerdos de algunos proyectos tuyos de harto tiempo atrás, algunos de más de 20 años, como Flora y Fauna. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Fue un aprendizaje para ti seguramente? Por ahí hay otro proyecto que se llama Eh, Los Desafinados o Os Desafinados. eso está en la biografía, ¿no? Son distintas cosas. Freefauna es un proyecto con un amigo del colegio, una banda de colegio, nunca llegamos a publicar nada formalmente. Ujú. Y tú, eso que nombras Desafinados era un grupo de covers de música brasileña. Ya, Eh, Tampoco no era música original, sino que era un grupo donde tocábamos en eventos, matrimonios, una ajá, música que me encanta y que me enseñó mucho, que es la música brasileña. ok. Muy influyente también en algunos aspectos para mí. ¿Puedes recomendar a alguien que sea como quizás no tan conocido? Yo conozco algunas mujeres, sobre todo, muy interesantes de Brasil, no las clásicas, Que digamos, brasileña, no, mis gustos brasileños son los más clásicos. típicos: Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Ujú, Nascimento. Conozco cosas más, también más recónditas, pero te puedo nombrar a Ney Matogrosso, Secos y Molhados, esos rock brasileños de los 70. ujú, Tim Maya, que es funk brasileño. No, hay un montón, hay un mundo, y yo he investigado bastante. No siempre estoy escuchando música en portugués, pero es parte de mis gustos de hace muchos años. ¿y cuál es el ingrediente que tú crees que lo hace particular? Porque tiene un atractivo increíble, aunque no hablemos portugués, es un idioma cercano al español, pero es distinto a todo lo demás, a lo argentino, a lo de Perú, en fin, tú lo sabes. Sí, sí, bueno, la influencia afro es evidente. eh, Salta rápidamente a la vista en la percusión, en el imaginario también, el Ujú, imaginario pagano, ujú, afro. ujú, También, como tú dices, el idioma portugués, que básicamente es el único país de Sudamérica que habla este idioma. Eh, y también la influencia europea y norteamericana en la armonía, que es la influencia del jazz y de los impresionistas como Debussy y Ravel también. Hay, ujú, hay una huella que ahí quedó a través de la sofisticación que fue lo que hizo Tom Jobim o George Gilberto. ujú. Es una suma de ingredientes que lo hacen muy particular y a mí me llamaron rápidamente la atención. Y está bien, y no está tan lejana la música rioplatense tampoco. Ujú. Comparten una cierta sofisticación armónica, comparten mucho más de lo que música chilena con la argentina, por ejemplo. Siento que Argentina y Brasil están más hermanados en ese sentido. Mm, sí, un tema interesante. Me llama la atención que Chile pareciera ser más, en cierto modo, más melancólico, más oscuro a veces en ciertos La aspectos. melancolía, el Sí, frío, la melancolía, el aislamiento, hay muchas ujú, cosas que nos alejan de aquellos vecinos. ujú, sí. Ahora un poquito más, en la parte más técnica, Javier, tú usas hartos loops, tú usas hartos efectos. No sé cómo se arma un tema tuyo, te lo pregunto como melómano y seguidor. Que recuerdo cuando lanzaste el disco No te sientes en el suelo, en la tienda nacional hace tiempo atrás. Ah, eh, estuviste ahí, ya. sí, estuve ahí, contaste que habías grabado tu voz al final para el tema que a mí me encanta, que es el tema que da el título al álbum, que ¿Ya? grabaste la voz para ese tema al final cuando ya estabas un poquito más, más desgastado que al inicio. Y no sé cómo lo haces, cómo se ordena la grabación. Es que en ese tiempo yo grababa las voces en una tanda en algún lugar. Mira, pasa que la mayor parte de esos discos están hechos en casa, donde yo vivía.
Ujú, Pero a la hora de grabar voces, sí, yo siempre me preocupé de ir a un lugar con condiciones diferentes, acústicas, que no sean estudios. O sea, yo varias veces me fui a cabañas en lugares, no sé, una vez en el sur, otra vez en la playa, dos veces fui a la playa, y tenían las horas contadas, como cualquier estudio de grabación. Entonces, es probable que esa canción la hice al final para tener ujú. la voz un poquito más desgastada. Ni me acordaba de eso, la verdad. No me podría acordar. Sí, Ujú. pero ahí está registrado. Bueno, ese es uno de mis discos, de mis temas favoritos tuyos. Y te iba a mencionar ahí que es importante decirlo, que está Patricio Barría en cello, en tres temas del álbum. Y también entiendo que tu hermana ha tenido cierta importancia y cierta presencia importante en el proceso creativo tuyo, de alguna manera. Hay un tema familiar ahí que es interesante. Ah, mi familia. Sí, sí, sí. Bueno, mi padre grabó algunas canciones. Mi hermana, no, la verdad es que, o sea, hace varios años sí, pero no en los discos que están publicados. Eh, una vez mi mamá también, Ah, un instrumento. Sí, hay una herencia familiar, obviamente. No, no es que la música llegó sola a mí. ajá, ajá. Eh, pero sí, sí, puede ser. Pero, o sea, claro, porque sería distinto grabar con gente, con músicos, digamos, que no son externos. Quizás el aporte es distinto, la relación es distinta y la relación Ah, dentro de sí, un estudio pero es, ojo, creo que debe ser sí, distinta. ojo que en mis discos hay varios músicos invitados. Ujú, O sea, yo grabo con músicos sesionistas también. El último ujú, disco que hice, Estación Pirca, y un contrabajista en dos canciones, y alguien que tocó viola, ujú, saxofonista, Franz Mesco. eh, o sea, si bien la mayoría son tocados casi enteramente por mí, los ujú. instrumentos, estoy incorporando el último single que saqué, hay un baterista que, aunque tú no lo creas, primera vez que grabo con un baterista en mi música. Primera vez en Ya. 45 años. Así que es bonito para mí. ¿Y cuál es el feeling de esto, dado que entiendo que todo lo demás era electrónico, batería de otro tipo, ¿no? ¿Por qué el cambio ahora? No, no, ¿qué se siente? Porque tú me dices que primera vez que grabas con un baterista, digamos. Sí, mira, la explicación que yo doy siempre por qué nunca había grabado con Ujú, baterista o más músicos es que es un asunto de una mezcla entre tener control total de todo, bueno, una cosa estética también. A mí ujú, me gusta la programación de ritmos, lo que se llama hacer desde, desde simular batería acústica hasta hacer cosas electrónicas. ujú, Y un asunto de conocimiento y presupuesto, la verdad. Yo podría haber ujú, grabado un montón de canciones con batería, pero no tenía los medios, ni el presupuesto en la época, ni los conocimientos también. ujú, En el single que acabo de sacar, tienes que pensar que han pasado 8 años de práctica profesional, por decirlo así, de productor musical. Entonces el escenario es bien distinto actualmente. Actualmente sé cómo grabar a un baterista, cómo dirigirlo, cómo editar ese audio. ujú, Entonces en el fondo es algo que se demoró en llegar para mí, ¿no? Es algo que debería haber hecho mucho antes, pero no era la ocasión, ¿no? ujú, ujú. Un aspecto que me ha llamado la atención siempre, y seguramente no soy el único, es que, bueno, lo decía hace un rato atrás, tienes una gran inspiración, tienes una gran admiración por la música argentina, y de ahí viene, me imagino, el yendo de la cama al suelo, que la primera vez que lo leí me causó mucha Sí, risa, y no ese sé era mi si tiene que ver. estudio, ya no Ajá, existe, ese era ah, mi estudio casero. Era una ya, forma de decir que lo grabé en la casa. O sea, ya, computador e interfaz y micrófono. pero Eso seguramente ya no todo. no, Ajá. hace años que ya no grabo en casa. Diría que 10 años exactamente que ya no hago eso. O sea, ¿cuál fue el último disco que fue grabado ahí? Folklore fue el último. Eso fue Folklore. grabado en mi habitación donde yo vivía en esa época. Y Ajá. Estación Pirqui ya no. Eso es un lugar que yo arrendaba ya como estudio Ujú. propio. Y actualmente estoy ocupando otro estudio hace varios años, donde se grabó un nuevo single. Y Y me o sea, imagino. el espíritu igual es home, es el mismo. Ajá. Es mi equipamiento, pero ahora hay condiciones acústicas un poquito mejores que grabar en una Ujú. casa. Ojo que a mí me gusta harto el espíritu casero y aún así.
Eh, Te podría decir que bueno, en otras músicas que he estado trabajando hay bastantes grabaciones caseras que van a quedar, son trabajables. Ujú. Me gusta mucho la itinerancia también, hay mucha música que he grabado en viajes también. Ok. Le han quedado tomas de pasadas por distintos lugares, así que en realidad eso no se pierde tampoco. Y Pero el desde yendo a la la, cama ya no existe. bueno, y yendo de la cama al living, que sí existe todavía, ¿qué te parece la evolución me imagino que tienes una gran admiración por ese disco, como todos la tenemos, quizás. ¿Cómo ha Eh, evolucionado Charlie desde esos tiempos, Charly no? García, Sí, claro. no, para mí es Dios, como es Ajá. mi santísima Trinidad. Para mí Charlie ha sido muy importante. Yo a Charlie le debo mayormente, creo, las ganas el aprendizaje y las ganas de hacer letras, hacer canciones. Fundamental fue Charly García cuando Ujú. yo era adolescente. Tienes que pensar que yo escuchaba solo música en inglés. Entonces Ya. las letras no eran una inquietud para mí, no era algo más bien era un misterio. Ajá. Eh, Charly García fue de los primeros, junto con Gustavo Cerati, obviamente, también lo escuchaba antes. Te diría que incluso Álvaro Enríquez de acá de Chile, porque yo era muy fan de los tres en esa época. Ujú, ujú. Yo creo que entre ellos tres está el germen de que yo me pusiera a hacer canciones. Así que esa es la gran importancia de Charly García. Y nunca has tenido el impulso de grabar en inglés, para Yo nada. compongo en inglés. ¿Ya? Es uno de mis métodos que me ha funcionado y últimamente bastante. Compongo harto en inglés, semi-inglés también, con Sí. fonética, balbuceo, Ya. y después traduzco eso. O a veces algunas palabras me sugieren palabras en castellano y empiezo a elaborar la letra. Me ha funcionado bastante. Charly García también hace eso. Tú buscas Vaya. demos, tú buscas Ajá. demos de Charly García, te vas a encontrar con varios en inglés. Y esto También hay otra influencia. pero esto es de siempre porque me sorprende. O sea, ¿es de toda la vida o no? De muy chico, sí, sí, es la mayor, yo te diría que yo escucho más música en inglés que en castellano. Entonces está Ya. mi forma de cantar, la fonética, o sea, de frasear, viene mucho del Exacto. inglés. Pero Exacto. como no lo hablo, no soy nativo y no, o sea, ahora lo hablo un poco más y leo y entiendo bastante, Ajá. pero no me atrevo, la verdad, a meterme en ese mundo. No es mi lengua Sí, sí. materna, entonces no, lo uso de herramienta solamente, Y así como técnica. Charlie, ajá, así como Charlie García, Spinetta, Fito Páez, que los mencionaba, Ujú. de los angloparlantes, ¿tienes alguno así que no te falle, que no podría estar mucho tiempo sin escuchar? ¿Alguno que te guste mucho? Tú ¿Algunos? me Ah, preguntas ah, por mis referentes anglo. o sea, no por tu gusto, más que sí, por lo que tú Sí, escuchas. no, hay todo un área de música en inglés. Mira, según la época, o sea, mis históricos son de partida de Smiths, eso Ya. fue fundamental. Ujú, También en la adolescencia. Yo soy de partidario de la teoría de que todo se forma en esos años, todo ujú, lo que uno es, entre los 13 y 18 años. Yo, por lo menos mi identidad musical está formada en esos años. ujú, Y The Smiths fue muy importante, The Cure también, Cocteau Twins fue muy fundamental, sobre todo en la parte de las guitarras, como que fue muy... eh, y la otra área que es muy importante para mí es el área de los cantautores, en particular los canadienses, Leonard Cohen, Neil Young, Johnny Mitchell, también ahí hay una... Y sobre todo por las letras, ujú, te diría que también están en en mi santoral, así, muy ujú. arriba. Más que Bob Dylan incluso, que también un tiempo lo escuché, pero creo que mi corazón está en Canadá, más que Mira. en Estados Unidos. Y qué ironía que siendo tan gran artista, Johnny Mitchell acá prácticamente no se difundió, ¿no? Una de las grandes. Es que no es fácil, no es fácil. Es bien desafiante para el oído, Johnny Mitchell. O sea, es maravillosa. Y aparte, está todo conectado, porque tú sabes que Charly García, todos Ujú, escuchaban a Johnny Mitchell en esos años. También ujú, dejó su huella. Entonces, ujú. sí, para mí es fundamental. Siempre la estoy escuchando a ella, en particular. Me hablabas hace un rato atrás, Javier, de que te gusta tener control, hablamos del tema del baterista.
Perdón, ¿cómo son cuál es la diferencia de trabajar en solitario versus con una banda? O sea, tú compones y no sé si hay de repente posibilidad que los músicos contribuyan a algo de alguna manera, a la música. Ah, mira, te entiendo. Tú hablas con mis bandas en vivo. Claro, sí, sí, estoy Sí, hablando de tu mira, ¿qué música. pasa? Que sí, yo tengo bien separados esos procesos en realidad. Eh, yo solo una vez hubo un disco que fue creado más o menos paralelo con lo que yo tocaba en vivo con dos músicos. Si bien ellos no grabaron en el disco, algunas canciones igual maduraron en sala de ensayo y yo tomé varias ideas. Pero yo siempre parto cuando toco con otros músicos, parto de mi versión, de mi demo o grabación que está publicada. Es como la guía para empezar. Entonces ahí más que nada la orden es escuchen y saquen lo que suena. Ujú, Pero también me gusta mucho reversionar, reinventar las canciones y para eso yo hago otro demo, que es como la versión en vivo, que bueno, eso no se publica, claro. Pero son las guías para que los músicos capten como la onda, la vibra y los ujú, detalles. Entonces, en realidad, la mejor forma de comunicación que tengo con otros músicos es un demo, una maqueta, para la cosa, ya sea mis grabaciones o versiones especiales. Eh, sí, pasa que en particular, por ejemplo, mi última banda, que me acompañó durante toda la época post-pandemia, 21, 22, 23, hasta el año pasado, claro, 23, que era un trío, tuvo bastante libertad. Ahí como que las canciones fueron creciendo muy espontáneamente y se desapegaron de las versiones de los discos. No sé si tú has visto alguno de esos conciertos que hice el 21, 22. No Ya, recuerdo eso. era como un grupo no era yo, era como una banda con nombre Ujú, propio. En realidad ahí ya, como que nadie se ciñó muy a mis versiones. Y eso fue muy, muy bonito. Quedaron varias grabaciones. Yo tengo a futuro ganas de hacer ujú, un disco en vivo con eso. Se grabaron ujú. 4 conciertos, porque son versiones únicas. Entonces, entonces eso, he pasado por varios formas de trabajo, pero finalmente el origen es mis grabaciones. Sí, mira, de Hay que hecho tenía, interpretarlas. ya lo creo, de hecho tenía una pregunta que ya me la contestaste. ¿Cómo se transforman, cómo crecen o mutan tus temas en vivo? Y ya me lo dijiste. O sea, ¿te gusta a ti de hecho hacer ese proceso? Y me imagino que será natural en cualquier artista no quedarse siempre con una versión que es la original, que se parezca a la de Ujú. estudio, a pesar de que los fans a veces, muchas veces queremos que suene lo más parecido a la versión de estudio. Ah, eso es imposible porque tendría que clonarme yo 3 veces. No, Claro, no puedo. claro. No, no, no. Pasa también que cada vez que aparece un disco nuevo, trato que algunas canciones se amolden un poco al nuevo sonido. O sea, Ujú, hay canciones viejas sufren modificaciones, pequeños detalles, para que el total sea coherente con las canciones nuevas. Eh, eso ha ocurrido con algunas canciones. hay una ex colega mío que fue parte de tu banda. En relación a mi pregunta que te iba a hacer, ¿cómo sabes tú inmediatamente cuando un músico calza con lo que tú quieres? Y me imagino que a veces es el caso contrario, que a veces tiene mucha idea el músico y a veces le cuesta poco escaparse, digamos, del guión que tú le estás entregando. Pero Guillermo Eisner fue una de las personas que estuvo en tu banda Ah, el y fue, Guillermo, sí, pues claro, tocó unos varios años, sí, claro. con él yo te vi varias veces. Sí, yo no he tenido, mira, llevo varios años en esto y la verdad es que hay como un don de autoridad que está implícito ahí. Como que no es que, o sea, la gente que toca conmigo sabe que este proyecto lleva mi nombre, entonces como que no hay, no hay mucho espacio no es una banda, no es como, no es De una banda de composición. colegio, claro, Ujú, los temas están hechos, se tocan así, así. ujú, ujú, No hay mucho más margen. Yo sí estoy abierto, obviamente, a muchas contribuciones, en particular de, por ejemplo, de bateristas, que es un ujú. instrumento que yo no manejo. Y sé yo, no sé, a veces con las líneas de bajo también soy bastante, toca lo que quiera, prácticamente. O sea, eh, pero mientras se respete la esencia de los temas y se entienda qué tema es,
se toque. Yo soy más bien autoritario en el sentido que se toque lo que hay que tocar, suene siempre igual. Que si hay espacios para libertad, finales más largos, improvisación, se dan. Pero yo tengo la dirección de eso en el fondo. En realidad ha sido siempre así, no he tenido problemas. Sí Ujú, tuve problemas más joven, me acuerdo, problemas entre comillas, ujú, pero de inmadurez nomás, de falta de liderazgo y de comunicar lo que yo quería, ujú. parte del aprendizaje. Yo lo creo. Eh, Atrás mío tengo se ve mi Ujú. exposición barriga de los discos que algunos ya no, bueno, creo que la mayoría de ellos no están en tu Bandcamp oficial, que es donde la gente puede acceder a tu música. O sea, yo no puede Eh, que sí, creo que en el Bandcamp he visto unos 6 álbumes y un EP, parece que es el abandonado. está lo mismo que está en todas las plataformas. ¿En Bandcamp? Spotify. Sí, es lo mismo, Deezer, todos comparten el mismo. Ah, eh, ya. ¿cuál es la pregunta? Ya No, me imagino para dónde va. la pregunta va porque estos discos yo no los he visto, bueno, hay discos físicos que no sé si hay gente Sí, que sí, mira, todavía compra y hay otros que solamente los conocemos la gente que tuvo acceso a ellos, en fin, sí, eh, sí. hace años atrás. Mira, yo te diría que es parte de la construcción de un mito, quizás. Es como de ir ocultando etapas, echándoles tierra. Yo tengo muchos más discos que eso que tú ves. O sea, tengo muchas grabaciones. Ujú, Empecé a grabar a fines de los años 90. ujú, Desde ahí que datan grabaciones primero en cinta, o sea, en cassette, y después primer digital, como año 2000, 2001. Yo nunca he dejado de grabar y siempre me preocupé ujú, de registrar y de agrupar en discos todo eso. ujú, Eh, pero nada, yo como dueño de todo eso y también como dueño de mi historia, afortunadamente, todos ujú, los músicos pueden ser dueños de su trabajo. ujú. Yo una vez decidí hacer un corte, más o menos, Ya, como ordenar la cosa. claro. Eh, lo que no significa que en un tiempo más no vaya a aparecer todo, imagínate. Cualquier día te vas a encontrar con 20 discos ahí sonando, no sé, puede pasar también. Ujú, Yo por ahora estoy enfocado en el nuevo single, en lo que venga, estoy trabajando más música y espero que eso se concrete en retomar esto de hacer discos y el plan por lo menos a ujú. futuro inmediato. Comentabas en el lanzamiento de tu disco el canto y las palabras y el vínculo que se han ido generando con el público, que te han ido refinando y te fueron convirtiendo en un cantautor que la gente te mantiene ahí en su preferencia por tu repertorio. Te iba a preguntar justamente cómo te decides tú cuando haces los setlists, cómo ha ido creciendo el número de seguidores que tienes y cómo aquello puede llegar a influir en lo que tú quieres tocar siempre en los conciertos. Yo creo que hay una cantidad de canciones que Ujú. nunca faltan, digamos. Sí, pues Mientras buena que otras no. pregunta. Ujú, Sí, mira, yo de partida hay un asunto ahí de capacidad cerebral, como mi memoria RAM, por decirlo así. Yo no puedo saberme tantas canciones. ok, Yo manejo un número acotado de canciones por temporadas, por decirlo así. Y no puede exceder las 24, ponle, no sé, porque aguanto 20, 24 en la cabeza, para poder, digo, ensayar, tocar bien y estar concentrado. Generalmente, de esas 24, ponle el número, la mitad son las mismas siempre, son las que gustan más al público y casualmente también me gustan a mí. No deja de ser una bonita coincidencia, que en realidad el gusto sea similar, me escuchan y el mío. Eh, entonces, eso, viendo que coincide, no tengo problema con tocar las mismas canciones. De hecho, el repertorio está bastante estático hace varios años. Creo que ujú, desde el 2018 más o menos, 19, es prácticamente el mismo. Pero siempre me doy el trabajo de agregar alguna, rescatar, volver a algo que es bonito también. ujú, Requiere estudiar la canción, volver a aprenderla. De vez ujú, en cuando hago eso. Pero
siempre mi tope es no sobreexigirme. O sea, tengo, como te digo, tengo una memoria RAM limitada y me interesa hacer bien lo que hago. Ya lo creo. Pero ese es como el método que uso. Te quería mencionar unos temas que para mí son muy, de verdad me encantan, son de mis favoritos. Y no sé si tienes alguna impresión de alguno de ellos, si no, vamos con lo otro. Aves ¿Mm? rapaces, parte del circo, zoológico, ni hablar, noviembre, Parte cíclopes, del circo es de mis favoritas, ya. pero nadie me la pide. Eres la primera persona que la pide, así que Uf, hermoso tema. tengo cero opción de cantarla en realidad. Me encantaría. Pero ahí pasa que no coincide el gusto, si te fijas. Ujú. Entonces, es una canción que me gusta escuchar. De vez en cuando la escucho, digo, uy, qué bueno este tema, me gusta mucho. Pero no me la sé. Si tú me pasas un instrumento, me va a costar un poquito. Ya, qué No me la sé de interesante eso. memoria, entonces no la tengo en las manos. Ajá, Eh, entonces sí, hay canciones que me gustan mucho. Una que me gusta mucho se llama Estábamos Unidos de América. ya. Y esa la he cantado varias veces y noto que no genera nada. Es muy triste. O sea, se aplaude y todo, pero noto que no hay feeling. Entonces desapareció de las listas. Ya para mi Pero, gusto personal. pero si es una canción que nunca tocaste mucho, que la gente no conoce justamente, a lo mejor si la sigues tocando pudiera causar No, algo. si yo no me cabe duda que igual la conocen porque está disponible, está en Ah, un ya, disco y de hecho ese disco es mi favorito, creo, el diminutivo del frío se llama. Creo que es mi claro que sí. favorito mío, de mi gusto personal. Me gusta mucho, pero es el que menos toco canciones. Tiza, Ahí como también te que he escuchado. ahí no coincide el gusto Ya. con el público. Pero todo bien, parte de. De seguro, Javier, tu música te muestra como tú prefieres que se te muestre, pero tú eres un tipo tímido, reservado, espontáneo, divertido, comunicativo, optimista, ¿cómo? Que de ahí viene tu inspiración. ¿Cómo te defines tú como persona que se deja ver a través de su música? ¿Te gusta Dije, conversar? ¿Eres más bien reservado? dijiste varios adjetivos ahí, o sea, características. Yo soy más bien del tipo tímido, la verdad, tímido e introvertido, así que la música es mi gran forma de comunicarme con el Claro. mundo, con la gente, el público, Ajá, o sea, con las personas. ajá. Eh, bueno, ese es tema para terapia en realidad, pero sí, desde chico la música fue mi forma de hablar, como Ya lo de en creo. grupos, y ya una vez que conocí lo que es ya enfrentarse a más gente, Ujú, fue una reafirmación de que era mi forma de comunicarme. Eh, entonces, nada, implica también que quizás al enfrentarme a público uno desarrolla un personaje también, no tengo problema con eso, o sea, ujú, me gusta mucho tocar en vivo, no se podría notar o decir que soy tímido. Pero sí reconozco que carezco de cierto tipo de carisma que debería tener un cantante o un solista, ujú. en fin, no sé. Hay cosas que yo no, herramientas que no manejo, por ejemplo, de comunicación, y está todo bien. Hay para todo en esto. Y quizás de ahí viene, ahí ya nos estamos metiendo en un terreno más complejo, de que tú dices, he tocado canciones que la gente no pasa nada, no aplaude, y a lo mejor tú estás siendo un poquito muy duro con el análisis del minuto, a lo mejor sí la gente se la lleva para la casa y tú no te diste ni cuenta, y a lo mejor sí les gustó secretamente. No, pero créeme que con todos los años que llevo, el Ujú, aplauso, ya lo creo. yo sé leer eso, Ujú, distingo los tipos de aplauso. ujú, No, sí, el testeo en vivo es ujú. infalible. Lo he hecho con canciones nuevas también, Ajá. sirve harto. Y cuando tú no estás, Javier, grabando, tocando o produciendo música, que ha sido tu actividad de los pasados años, sé que creo que te gusta leer también, no sé. ¿Qué más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Te gusta caminar? ¿Pintar? Eh, a ver, no, yo soy bastante monotemático, la verdad. Ujú, Escuchar música es la segunda actividad. Escucho mucha música, ujú, no debería tanto. Así que esa es lo que más suelo hacer. Escucho en todo momento música, desde que está en la ujú, ducha, no sé, ujú, ujú. hago el desayuno, pongo música, ando en bicicleta, escucho música. ¿Y qué es lo que tú crees que... Caminar escuchando música me encanta. De hecho, es el mejor momento para mí.
cualquier cosa en movimiento que implique escuchar música es mi momento favorito porque me concentro mucho en apreciar la música sin distracciones. Y, También me gusta el cine mucho, ujú, ver cine, leer, paso por momentos que leo, otros que no tanto. En general, el trabajo que hago de diario, que es de hacer música, eh, productor, lo que sea, es bien absorbente en términos de tiempo. creativos y sí, es como que tengo no, tengo una buena relación con el ocio, con los tiempos de ocio. Ujú. Me encantaría tener más, en realidad he sido bien descuidado este último tiempo. ¿Y te has visto haciendo una banda sonora, por ejemplo, si te gusta el cine y te gusta, no sé si, Me encantaría, por supuesto, sí, la música, yo he hecho música para teatro, que es lo más parecido sí, alguna vez. ujú, Para cine me encantaría, si algún día se logra, si, no es urgente para mí, pero si ujú. un día se da la conexión y se propone, yo feliz, claro. ¿Algún género que te llame más la atención? ¿Qué tipo de cine ves? ¿Antiguo, moderno, ciencia ficción, drama? El cine, a mí me encantan las películas de los años 60 70 80 todo lo que es previo a los 90 Ya, cine americano, ujú, eh, mm, cine argentino también me llama mucho la atención. ujú. eh, Sin embargo, ¿Chileno? no soy cinéfilo erudito tampoco, soy bastante Ujú, disperso ujú, para ver. Cine chileno, por supuesto, sí, también, sí, sí. Eh, si querés te puedo decir mis películas que me marcaron, que en realidad eso se por refleja en la supuesto, música también. Mis dos claro. películas fundamentales son Blade Runner, Ujú, del 82, y París, Texas, de Wim ujú, Wenders. Ahí ujú, está toda mi música viene de esas dos películas, prácticamente. Todo mi sonido favorito, mi atmósfera, todo viene de esas dos. Ambas las vi muy de chico, de adolescente, entonces como que son películas que me han perseguido toda la vida. Me las repito cada vez que puedo. eh, tan importantes como Charlie García o Soda ujú. Stereo, son esas dos. Interesante. Eh, Te iba a preguntar por algo que me tiene inquieto, quizás es uno de mis temas también favoritos, Cyberpunk. Y hay una parte que dices, creo, Mm. busqué la letra, no la encontré, pero creo que dices, sabemos que algún día estaremos guardados atrás. Y me da vuelta eso. Eh, Bueno, me acuerdo en que, mira, yo las letras no soy bueno para interpretarlas, ni siquiera las mías. Yo me ya, imagino que quise hablar como cuando digo atrás, como una bodega, un ok, recuerdo ok, ok, antiguo, no sé. claro, eh, Una forma bien simple de decir eso. ajá, El olvido, o sea, el exacto, olvido. ajá, Va por ahí quizás. Sí, pero no. Me nada tendría más que que eso. situar ahí esa letra la hice bien rápido, entonces como que fue muy automática, me acuerdo. Sí, ese tema me gusta harto. Y quizás podías incorporarlo en tus shows que van a venir para presentar el nuevo disco, el nuevo tema, quizás. No, ese tema estuvo en todos los shows del post pandemia. Ah, Era mira, la guinda de la torta, sí. Ahora va a ah, mira, desaparecer lamentablemente. está mal, bueno, Sí, ya, tengo que elegir. entonces, claro, Ese yo se lo va creo, para la casa vamos a esperar por el un disco en vivo tiempo. entonces, vamos a esperar el disco en vivo, Ujú. El disco que en vivo va a estar. no se va a llamar Javier Barría en vivo, de ningún modo, ¿no? ¿Sí? Un No, nombre por ahí. Es un proyecto, pero va para un año más o dos, yo creo. Creo que ajá. hacer la curatoría, mezclar y todo eso. En Estación Pirque, que lo comentábamos hace un rato atrás, hay una importante orientación a un sonido más fusionado, no tan cercano al pop o rock de tus discos anteriores. Eh, ¿Eso Sí, es fue otra cosa. alguna, sí, hay alguna motivación en particular? Eh, ¿Decidiste Sí, mira, explorar? ¿Sí? ese, ese Ujú, disco es un proyecto que tenía hace muchos años en mente. ujú, eh, Bastante, yo te diría, ese disco se demoró 8 años en materializarse. Tenía la idea solamente, no las canciones. Tiene que ver con, bueno, la primera influencia que salta a la vista es el jazz, quizás, el jazz vocal. Por ejemplo, Nina Simone, Chet Baker, particularmente ellos dos pero como, más que las canciones en sí, porque no es un disco de estándar de jazz,
el sonido. Es un disco que está inspirado en sonidos. Fue muy de hecho, un disco muy de productor, quizás, hasta más que de compositor. Entonces, un Ujú, experimento de cómo llegar a un sonido añejo, pero de un lugar indeterminado. Eh, y la otra premisa que tiene ese disco es que no hubiera percusión. Ese fue lo único que era el dogma, ¿verdad? Uno sin percusión. Es un disco que está hecho sin percusión, la mitad de las canciones están hechas sin BPM, sin tempo. De que todo se trabaja en el pop con beats por minuto. Este ujú. disco, varias canciones se hicieron a pulso natural, yo grabando un instrumento y cantando. Eh, en fin, son varias apuestas nuevas que en ese momento y salió tal cual lo imaginé, la verdad. Estoy bien orgulloso de ese disco, un disco raro igual. Yo sé que es difícil. Una vez un programador radial se me acercó, me dijo que casi que me había suicidado comercialmente. Me dijo con otras palabras, pero Ujú, ujú, encontré un poquito atrevido su parte, pero yo nunca lo vi así, la verdad. Yo siempre que hago algo es lo que yo quiero hacer en el momento, ¿no? Y ese es el disco que quería hacer y hace bastante tiempo. Y ese era el momento adecuado, sentí. Eso, un disco experimental. Creo que ese es el adjetivo que podría definirlo. ujú. Una pregunta, Javier, especial, que yo sé que tienes algo que contarme. Año 1992, Teatro California. Spinetta, Ujú. tú estuviste ahí, yo creo, ¿no? No, 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 yo era ¿No muy chico, estuviste? ¿no? No, Ah, no, no, como te conté la otra vez, yo conocí a Spinetta por ese concierto. ya, Una ok. grabación, una retransmisión que hizo la Radio Futuro Ya. el año 95. Para otro show, Ese para otra visita de él. previo a otra visita. Entonces Ujú. ese concierto a mí me encargaron grabarlo. En esa época uno grababa en Ah, cassette. verdad que me Me contaste. encargaron a mí, me dijeron grábate esto a las 5 de la tarde, qué sé yo. Ya. Y yo dejé grabando, no escuché nada y a la noche escuché ese cassette. Y fue también un cambio, de un momento así epifánico de la vida. Y me marcó mucho. Así que ese fue mi primer acercamiento a la música de Spinetta. Sí, mira, Un súper concierto. yo debo confesar que yo tampoco era un experto, porque tuve la suerte que Oscar Saavedra, que lo trajo en esa oportunidad, llegó con todos sus vinilos y por eso el flaco estaba muy contento, porque fue una demostración de, o sea, un respeto, digamos, de revisar toda su trayectoria Ujú. y fue súper entretenido e interesante, yo creo, también para los dos. O sea, la conversación fue bastante, para mí, muy educativa. Así que fue súper interesante y ojalá que eso no se pierda. Por ahí yo lo he visto en YouTube, se Y transmitió claro, un par de veces. está. ¿Mm? Yo lo conservé años en cassette, no, incompleto, y tiempo después lo empecé a aglutinar de varias fuentes. Con un Ajá, CD por ahí lo encontré, ya años dando vueltas eso. ajá. Eh, sí, sigo pensando que es el mejor concierto ya con los años de Spinetta, y coincide con mi disco favorito de él, que es Illusion of Milk. Ese es mi Ajá, disco, para mí está por sobre la media. ajá. Yo soy de ese equipo, del Illusion of Milk. No, no es La muy montaña. usual sí, no es muy usual que se considera de los mejores, pero no, la mayoría te va a decir Artaud, Almendra. Ajá, claro, los anteriores. ¿Mm? Cuéntame, ¿qué importancia o repercusión tiene para ti el ser elegido en 2015 como el mejor cantautor y luego en el 2023 mejor productor? Te lo pregunto porque yo en algún minuto conversé contigo cuando te fui a ver una vez al Teatro del Puente, me acuerdo hace muchos años atrás, ¿Mm? que sería interesante que pudieras proyectarte, te lo dije yo, y que tu carrera para mí me parecía algo que no estaba dentro de lo habitual, digamos, dentro de la música nacional, pero sin embargo, yo creo que no ha habido, quizás a ti no te llama tanto la atención, no ha habido una difusión, digamos, como la que yo creo que debería haber, una vista muy personal y yo cada vez que puedo recomiendo y, o Sí, sea, mira, ujú, ya, son dos preguntas ahí. La ujú, primera es, los premios Pulsar es un reconocimiento de la industria nacional, o sea, como no solo de los pares colegas, sino que también hay gente de la prensa, ujú, de trabajos técnicos metidos ahí, son jurados, es el símil guardando las proporciones, símil de los Grammy, en fin, premios de música ujú, en el medio chileno.
También es un premio como que está heredado de los Altazor, de los Apes. Ahora es el premio específico, hace varios años. A mí me tocó ser galardonado el primer año que se hacía esa premiación, que fue el 2015. Y fue muy gratificante, me significó un empujoncito de visibilidad bien importante, debo decir. Más allá de lo que te hace el currículum, me significó ser mirado de otra forma, y quizás por ciertos medios, más considerado quizás. Eh, entonces, y lo mismo pasó el año 23 que fue por productor. También fue muy, muy significativo para mí porque era un trabajo que yo venía haciendo ininterrumpidamente varios años, 7 años llevaba yo. Ese es mi trabajo diario, sigue siéndolo al día de hoy. Ujú, Entonces ser reconocido por eso fue muy, muy gratificante en la palabra. No sé si es el gran empujón, la verdad. Te da como unos 2 minutos de fama, son el día siguiente la premiación, ujú, y queda como en el currículum, obviamente. Pero eso. Y lo otro que tú dices de por qué la difusión de mi música, eso, mira, yo vengo de una época un poquito bisagra en la industria de la música, que es los años 2000, los primeros 2000. Es la época del paso de la piratería a la MP3, ¿te acuerdas? Era ujú, es como una bisagra bien y generacional también. A mi generación no le tocó tener el apoyo de sellos multinacionales como en los años 90. Yo vengo de la, yo vengo de la generación que se desarrolló en la década del 2000, de ahí en adelante. Entonces yo y varios de mis compañeros lo que tuvimos a mano fue Internet y fue el streaming, el proto-streaming, sería las redes como MySpace, unas más antiguas, por ejemplo, Pure Volume, no sé si te acuerdas, ujú, Groove Shark, me acuerdo también. En fin, esa fue mi crianza. Entonces debo reconocer, y es error mío, que yo me confié demasiado en esa precariedad, en esa inmediatez de la música gratuita y en fin. Eh, entonces la generación que me sigue, que es la de los 2010 y la de esta década, creció nuevamente con una industria saludable, fuerte y letal. O sea, digo, ujú, ¿cachai? La cantidad de plata que se maneja en la industria actual es brutal. Todo lo que es la música urbana y todo eso. Es una industria que más plata mueve, junto con las armas, las drogas, el deporte. Entonces, bueno, eso no se podía decir en los años 2000. Ahora sí, ahora la curva ya se ujú, levantó. Entonces yo vengo de una mentalidad y, y de una ética de trabajo como que asociada a lo independiente, a lo indie, ¿cachai? Más allá de la estética, de la etiqueta como de estética musical, sino más bien de forma de trabajar, de modus operandi. Yo nunca, la verdad, pude sacarme eso, hasta el día de hoy incluso, pese a que ahora yo trabajo con un equipo, tengo un equipo de trabajo, tengo todo lo que es usual en la industria musical. Eh, entonces, creo que ahí es parte de la época que me tocó nacer, la forma en que operé y también la música misma, sí. Porque andamos con cosas, yo no hago una música tan de fácil llegada. También creo ujú. que eso, eh, nada, creo que la música que hago va súper acorde a la difusión que ha tenido. Yo no le daría más vueltas que eso. Eh, no sé si eso explica un poco. Sí, sí. Sí, te quería consultar antes que se me vaya la pregunta, Javier. Hay un disco que a mí me gusta mucho y que algo pasa con él y ojalá que se recupere, que es Introducción a la Geometría y un Está en disco que, streaming, todas las plataformas. sí, Ujú. sí, lo que pasa es que el problema soy yo que soy muy viejo, entonces me Sí, encantan a mí los no, discos físicos. mira, no, CDs ya no quedan. No. Eh, sí, cuéntame. No, que ese sello, no sé si ese sello, porque busqué, no encontré más información de No, ese Infanta sello, también. el sello que editó ese disco ya no existe. Ese disco pasó a mí. Después del Ya, cese del contrato, y actualmente es mío. O perfecto. sea, yo me hago cargo de eso, de la explotación. ¿Y qué es lo que te,
¿Qué es lo que te ha tocado recibir como productor? Me imagino que permite crecer, permite desarrollarse también una introspección, digamos, entre comillas, de lo que tú has hecho, porque otros músicos dentro de otros estilos también, ¿qué es lo que valoran en ti, digamos? ¿Qué es lo que les llama la atención y que te buscan como productor? ¿Y Mi cómo trabajo tú como ganas? productor. Ujú. Mira, mi trabajo productor en realidad, primero, producir es lo que siempre hice. O sea, mi Claro. música está, esa es la forma en que trabajo la música. Eh, yo siempre, como te contaba, yo siempre he grabado mi música. O sea, ese trabajo siempre lo hice, porque yo no sabía que se llamaba así, producir. Entonces, a la hora de que me pidieron, otro artista me pidió, me acuerdo que fue el 2011, creo que la primera vez que trabajé para otro artista, 10, 11. Un amigo me pidió, Felipe Grandón se llama él, me pidió, oye, pues, quiero que me ayudes a producir este disco, que seas el productor. Al rato me di cuenta que era lo que siempre había hecho, nomás, solo que con canciones de otros. Eh, entonces ahí sentí, ahí como que se abrió una puerta, pero no la exploté lo suficiente hasta que el año 2015, 16, me empezaron casualmente a llamar varios músicos. Todo aleatorio, digo, no es que yo me ofrecía ese servicio. Ujú. Y desde entonces ha sido mi trabajo, es mi trabajo diario. O sea, a eso me dedico todos los días. Tengo una cantidad de artistas, más o menos, que me permite vivir de esto. ¿Qué buscan en mí? Yo creo que, yo creo que la visión, el gusto. Hay un gusto que yo tengo que quizás no tienen otros productores o difiere un poco y que nada, les parece interesante. Te puedo decir que hay gente que ni siquiera conoce mi música, me conoce más como productor. Entonces ya casi que son carreras bien separadas entre sí, bien independientes. Eh, Te hablo de generaciones más jóvenes. Yo usualmente trabajo con generaciones más jóvenes. Entonces, eh, puede pasar eso, que me buscan por el gusto. He tenido algunas dificultades a veces con gente que cree son bien pocas en realidad, pero a veces creen que el productor es un todoterreno, alguien que hace lo que sea con la música que sea, y no es mi caso. Y hay varios géneros que no me gustan, que no sé hacerlo, que no me interesan. Por ahí a veces han ocurrido algunos malentendidos, pero son ocasiones muy contadas con los dedos de una mano. Entonces, generalmente quienes recurren a mí saben a lo que recurren, saben cuál es el sonido la estética que manejo, eh, y hasta ahora han dado re bien, súper bien, no me puedo quejar, la verdad. Muy orgulloso de muchos trabajos ahí y han influido bastante. O sea, este oficio me ha hecho mejorar, siento yo, bueno, el nuevo single que saqué, lo siento un poquito como el examen de grado de esto. No sé, de una forma, es como que apliqué muchos métodos y técnicas que he practicado durante todos estos años y por fin las pude plasmar en música mía. Y lo sigo haciendo, estoy trabajando más canciones a la vez. Ese tema está no, no está solo, está con bandas, ¿no? ¿Sí? No, soy ¿Cómo? yo, ¿Solo? todo lo hice yo, menos Ah, la vaya, batería. Es ya, lo mismo, sí. no, si es lo que yo suelo hacer siempre, no ha cambiado Ajá, mucho, salvo el músico que toca batería. ya. Pero hay bastante asalto, siento yo. Hay una forma, por ejemplo, yo te puedo decir en términos técnicos, yo recién aprendí a grabar una guitarra, recién ahora estos años. O sea, lo que está grabado en mi disco es brutalmente errado, técnicamente, ahora que lo veo a la distancia, en cuanto a guitarras, por ejemplo. Mira, y solo tú Era lo pura sabes. intuición nomás, Ah, solo intuición. ujú. Entonces o sea, yo en mi single nuevo estoy orgullosísimo de la guitarra, porque estaba construido en base a guitarra. Y todo eso fue un trabajo de años de aprendizaje que he adquirido este último tiempo, y de métodos, y en fin, y de instrumentos, qué sé yo. Pero no de entrenamiento formal, no de un aprendizaje, que es lo que te quiero llevar a la otra consulta que te quiero Ujú, hacer, Javier, que es hace muchos años atrás donde yo trabajo hasta el día de hoy, pero antes se llamaba de otra manera, se llamaba Bipro, tú creo que estuviste por ahí en algún minuto, no sé ujú, si grabaste sí, algo. Eh,
yo no sé si se puede enseñar, por ejemplo, porque en ese minuto, en INACAP, en un minuto hubo La carrera productor exacto. existe. Claro, yo Sí, no sí sé si, existe. pero yo no sé si eso se puede enseñar, porque yo no creo que se puede enseñar tener buen oído, tener buen gusto, tener asertividad musical. No, eso lo hace Eh, la práctica. ya, eso es lo que te iba a comentar. Talento, práctica, hay varios factores, pero sí se enseña, se aprende esto y está bastante en boga ahora. Creo que todo el mundo quiere ser más productor que músico, me da la impresión. Como que, eh, Bueno, una carrera no, dice es un área de la música que se puede sistematizar y enseñar. A mí no me ha ujú, tocado hacer docencia de eso, quizá algún día me toque, ujú. pero si te causa curiosidad, yo jamás estudié nada relacionado con esto. Es Por eso solo mis años de circo nomás. tú me dices que aprendiste ahora y estás feliz de haber Solo práctica. grabado guitarras bien, digamos. Y Es eso solo es, práctica, bueno, claro, YouTube un poco. No puedo negar que vi pero mucho YouTube todo este ajá, tiempo. ajá, Mucho leer, cosas técnicas, ver. ¿Sabes qué? No, ¿sabes dónde más he aprendido? Trabajando en estudios de grabación. ujú, Trabajando con gente que sabe más que yo, practicando, viendo cómo se coloca un micrófono, escuchando hablar de esto con los colegas. ujú. Es donde más he aprendido. Que en realidad es la mezcla entre práctica y conocimientos compartidos. Bueno, quiero pasar por un par de puntos más para que vayamos cerrando nuestra conversación, Javier. Ujú, Estaba viendo ahí en tu comunicado de prensa del disco nuevo que me encantó el single, ojalá que se pueda escuchar luego en vivo. Dices, en tiempos de mucha literalidad, lo habíamos mencionado, ujú, dices que estás de vuelta con tu público, que te valora tanto por tu cancionero, digamos, por así decirlo. ujú, Y ujú. dices que tu nueva canción es como que tiene, yo la encuentro en lo personal, en mi opinión personal, Javier, tiene como una reminiscencia de lo que es lo que se llama West Coast en Gringolandia, que es como todo tiene como una elegancia así Total, particular. total. Eso se Eh, llama ahora, no sé si sabes, ahora se llama yacht rock, sí, rock de yate. Sí, sí, total. bueno, pues, es lo mismo, sí. Sí, Claro, sí. que es con música fina, bien hecha, bien instrumentaciones, que te genera una cierta tranquilidad, un cierto optimismo como Ujú. un día soleado, así es lo que me pasa a Está mí con tu totalmente canción. inspirado en eso, sí, Sí. sí. Y dice, yo bueno, también me fijé en la letra que me llama siempre la atención, que no te guste a ti que te pregunte por la letra, pero Ujú. dice hay vida en mi nueva canción, sin duda que la hay, Ah, quédate no, con y tu te puedo hablar un perfume. montón de esta letra, la hice recién. Bueno, pero dices, quédate con tu perfume gris, que yo, una de las cosas que me llama la atención de tu letra es que tiene estas figuras metafóricas que el perfume le da un color, y dice, descúbreme salvaje como el niño Dios, ahí quedé Niño Dios. perplejo. Ya, Es un mira, término muy antiguo ese. sí, mira, te puedo decir que es de las primeras alusiones religiosas en mi música, yo soy ateo. Eh, Exactamente. pero no, no, mira, te puedo hablar mucho de esta letra porque la hice hace muy poco, la hice en verano, Ujú, que pasó. La canción sí son varias. Yo tengo un método de escritura bien difuso, bien poco sistemático, es como medio aleatorio incluso. ujú. Yo agarro una letra, avanzo un poquito, pueden pasar 6 meses, la retomo. Me he demorado años en hacer letras. Entonces, esta letra debe haber demorado un semestre por lo menos, entre la primera versión y lo último. Y esta letra empezó con el coro, precisamente el Quédate, y pasó por varias iteraciones. La figura de Niño Dios. La verdad es bien directa, ¿no? No es para nada críptica, es creador, el Ujú, creador, como de esa ujú, cosa creativa. Esta canción habla celebra la propia como autopoiesis, por decirlo así, ujú. celebra su existencia misma. O sea, yo lo que comunico acá es que felicidad tener una nueva canción que mostrar, como darle la bienvenida de una forma. Y esta figura de niño Dios es como ese estado primitivo de creación, como de vomitar algo, de darle forma, y medio infantil, también medio inocente. Es bien naive esta canción un poco, o al menos aparentemente. Por eso me salió rápidamente esta idea de descúbreme salvaje como un niño Dios, como un inocente creador haciendo su primera canción. En estado puro, claro. Va por Sí. ahí, va por ahí Purifica. esa figura. Pero la letra se demoró mucho tiempo y la estrofa salió después, eso de mi nueva canción. Eso es lo último que salió. Sí, eso te iba a preguntar, si va primero la Eh, música o la letra. Qué interesante. No, primero es la música en inglés. Entonces ahí en inglés yo decía originalmente, por ejemplo, La letra en inglés.
Sí, en inglés era Hear me out again, my love. Decía my love. Entonces eso se Ujú. convirtió en amor, lo traduje. Sí. Esta canción yo la pensé como una canción de Fleetwood Mac y The Smiths, Ok. como que dos mundos colisionando, R.E.M. y The Smiths con Fleetwood Mac. Ujú. La canté entera en inglés la primera idea. Ah, mira. Y de ahí quedaron cosas, quedó esto de decir amor, de probar un coro tipo canción de amor, así empezó. Ujú. Y de ahí iban apareciendo cosas aleatorias, y qué sé yo, y al final se armó esta idea de mi nueva canción, de hablar de la canción misma. Eso fue lo último, y fue increíble porque ahí me hizo sentido todo, como que se redondeó todo. A mí me cuesta a veces terminar las letras, la verdad. Ha sido el gran motivo de mi silencio de 8 años. No he podido terminar letras. Y tu trabajo de producción también, me También, imagino. claro, también. Ujú. Pero en particular con la escritura he tenido varios problemas y en este caso el que yo haya logrado cerrar esto y darle sentido fue muy motivo de mucho jolgorio. Entonces, eso me llevó a titularla de esta forma. Y también, y también porque yo sabía que era un single que tenía que sacar rápidamente. Entonces me hizo sentido que se llame así. Es medio desconcertante, porque a la hora de difundirla, ya, pero ¿cómo se llama? Puede ser, no sé, mi nueva canción. Y hoy día descubrí otra lectura de este título, que es la nueva canción chilena, el Ujú. género. Ujú. No me había fijado y me di cuenta hoy, precisamente hoy me di cuenta que existe la nueva canción chilena, que es Quilapayún, Víctor Jara, todo lo que pasó en los años 60 Ujú. y comienzo de los 70. Mayor sentido me hace que se llame así. Tenía dos antecedentes que eran Paul McCartney y Fito Páez, que ambos tienen canciones que se llaman Nuevo. Fito Páez Ya. tiene una que se llama Nuevo, que abre el disco Naturaleza Sangre, se llama así, Nuevo, o con el mismo declaración de principio, de nuevo, qué sé yo. Paul McCartney hizo un disco que se llama New, del año 2013. También empieza con una canción que se llama New, estoy casi seguro. Entonces ahí como que hizo total sentido que yo pudiera hacer una canción que se llama así, no es descabellado tampoco. Oye, Javier, Eh, sí, dale, te escucho. no, cuéntame. No, hablando de nuevo, es muy precipitado hablar de nuevo disco. ¿Tú le lanzas un Mira, plazo a tus obras o el te comunicado la de tomas prensa tranquilo? no dice Ujú. nada, No. pero yo estoy haciendo más música, esta canción es parte de un proceso, hay varias que están trabajándose. Entonces sí, te puedo decir, con un 90% de certeza que sí, esto va a terminar algún día en un disco, pero no te puedo decir cuándo. Va a Ujú. depender de varios factores. El escenario ideal es que el próximo año, segundo semestre, hay algo. Haré todo lo posible, estoy en eso. Qué Estoy muy bien. motivado, esa es la verdad. Si me permites la apreciación, yo lo primero que se me vino a la mente de tu repertorio, y no sé si te interesa reconectarlo con cosas anteriores, fue Avión, que me encanta a mí la canción, del disco, Ujú, ¿no? Anterior, y ujú. como que tiene la misma chispa, así el mismo brillo, digamos, el mismo optimismo, digamos. Ah, Ajá. sí, sí, esos son mis acercamientos al pop rock, no sé cómo llamarlo. Hay un género que me encanta a mí, que es norteamericano, que es el power pop, así lo ubica. Mm. Gente como No, Big no, Star, ujú. Cheap Trick. Ya. Es pop rock de guitarra, como muy prendido, muy feliz. Y muy llano. Eh, entonces ahí es mi lado power pop. Entonces, es la Ajá. forma, eh, pero como te conté, la principal inspiración para mi nuevo single es una canción de R.E.M. que se llama Shiny Happy People. Sí, claro. ¿Sí te acuerdas de esa? Es Con la chica totalmente B-52, por ahí está inspiración la. de Ah, ahí mira. vino. Ya. Como esa canción me marcó, esa canción me encantaba cuando era chico yo. Yo tenía 12 años creo cuando salió. Mm. Esa guitarra me hipnotizaba, me acuerdo. Y bueno, R.E.M. es una de mis bandas favoritas de este último tiempo. No la escuché en su momento, pero la escucho hace varios años. Ajá. Y su sonido de guitarra en particular me fascina, así que como mi acercamiento a la música de R.E.M. de algún modo, sin ser evidente, como te digo, es algo que de ahí partió la inspiración. Qué entretenido eso de descubrir bandas de atrás y que tienen tanta música por explorar, ¿no?
Sí, no, me Eh, encanta eso. y Javier, por tu mirada, digamos, de lo que tú estás en banca, estás en las plataformas, en fin, no hay ninguna posibilidad, esta es la pregunta retro, pero vigente. Ujú. Yo me imagino algún disco vinilo que es re complicado hacerlo y está un tema. Sí, Se vería esa lindo. pregunta, sí, es Todas tus habitual esa carátulas son, pregunta. todas tus carátulas son como para Mira, vinilo, digo yo. pucha, digo la verdad, Sí, súper claro, honesto, no hay plata, claro, muy claro. difícil. Mira, Descu- no hay plata y toda la que hay es, como decía el flaco Spinetta, es para mañana es mejor. Así Mañana es mejor, es. como para hacer música nueva. Ahí están todos mis recursos, entonces es bien difícil que yo haga reediciones, todo va a depender de lo que pase con lo nuevo. Ujú. Si yo logro dar un escaloncito más arriba en términos de audiencia y de negocios, y en un futuro cercano probablemente voy a estar en condiciones de reeditar. Sería muy, muy bonito. Pero por ahora toda mi ficha, mi energía está en lo que venga, para el Pero a ti próximo año. te hace clic el formato vinilo o te da lo mismo, porque hay gente que te dice Yo en no lo solamente. personal, ¿Mm? yo no Sí. consumo vinilo en lo personal, no tengo Ujú, dónde escuchar, ujú. yo no tengo una fascinación por el vinilo, la verdad, porque no me crié con eso. Yo soy de la era del CD, Ya. del cassette en realidad. El cassette es mi Ujú, fetiche, así, mis ujú. recuerdos son de cassette, me encanta el cassette. Yo haría un cassette, de hecho, si pudiera, me encantaría Que hacer. están haciéndolos de nuevo, de hecho. Están de moda, sí, están de moda ahora. Sí. Entonces el vinilo no es parte de mis costumbres, pero yo sé que para mucha gente sí lo es un formato que se Ajá. vende aparte bien. Sí. Entonces yo creo que es muy probable que haga vinilo en un tiempo cercano. Hay fábricas ahora en Chile, está Sí. mucho más accesible eso. Yo creo que lo voy a hacer igual. No sé si de material viejo o nuevo, Eso te iba a pero es preguntar, muy claro. probable que ocurra. Bueno, Javier Barría en vivo no estaría mal, digo. Ahí vamos a ver, Esa. lo que esté, lo que haya, yo creo que vamos a probar la idea del vinilo. Oye, lo último, Javier, Me interesa. Sí, lo último, que estaría muy bueno. Lo último que te quiero compartir que yo me sorprendí porque estaba investigando para poder hacer una conversación con sentido y me ¿Sí, encontré con sí? este libro de un roadie tuyo que lo hizo en base al disco este, y qué bonito. Sí, sí. Sí, él es un gran amigo, el Cristian, eh, que escribe poesía, prosa. Hizo un experimento ahí de agarrar cada canción de ese disco y hacer unos relatos. Eso salió el año siguiente, creo que el disco, o no sé la verdad, pero yo me acuerdo que yo canté en 2018. el lanzamiento. Ah, mira, después, alto después. Sí, No, no, sí. sí, se demoró. Pero Ajá. yo canté, me acuerdo que estuve en su lanzamiento, canté unas canciones. Sí, no, es como un derivado así, bien particular. Gran amigo del Cristian Lobos, parte de mis Qué mejores bien, amigos. pues. Buena música, buenos amigos. Te quiero dar las gracias, estimado. Yo te sigo hace muchos años y bueno, siento que tenía que tener alguna, ojalá conseguir alguna oportunidad de conocer algunos aspectos de tu carrera y tu música de antes y de ahora. Me parece súper interesante y te agradezco el tiempo y el interés por estar acá en esta conversación. No, gracias a ti, po, gracias a ti por la oportunidad de conversar. Siempre es bueno conversar sobre lo que uno hace. Sirve harto. Así es. Estaremos viéndonos pronto, quizás conversando, viéndonos, ojalá en algún concierto eh, que no se Próximo demore año mucho. viene, no, ¿Sí? próximo año viene actividad, sí. Qué No bueno. puedo decir cuándo, pero ya estamos en eso. Mucha suerte. Ya pues, Sí, y mucha gracias. inspiración.